Buenos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Jesucristo Televisión. Hoy hablaremos del gran profeta Elías, que hizo que el pueblo de Israel volviera al Dios verdadero cuando todos se habían entregado al culto a la idolatría de Baal. No murió este profeta, sino que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego llevado por ángeles y volverá en el fin del mundo para la batalla final. No os perdáis su increíble historia. ¡Comenzamos! Estimados amigos, ya estamos de vuelta. Elías, el profeta de fuego que se consumía de celo por el Señor Dios de los ejércitos, 9 siglos antes de la venida del Redentor, fue arrebatado por ángeles en un carro de fuego al cielo. Ocupa un lugar singular, este profeta considerado el fundador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Sucedió que el reino de Israel se dividió en dos, el del norte con 10 tribus y Judá en el sur con otras 2. El reino del norte se dejó arrastrar casi por completo a la apostasía, adorando a Baal, servido por 850 sacerdotes ya bajo el mando del rey Ahab y la perversa esposa del mismo, Jezabel. En este contexto de apostasía, en que la idolatría afectaba a grandes y pequeños, el profeta Elías se levantó para reivindicar los derechos del Dios verdadero. Entonces surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Viendo la tremenda degradación religiosa y moral de su pueblo e inflamado del celo por la gloria de Dios, Elías increpó al rey Ahab. Vive el Señor, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia si no es por la palabra de mi boca. San Juan Crisóstomo dice del profeta, cuando todo el pueblo había abandonado al Creador y se entregaba al culto a las estatuas de barro, Dios decretó contra Judea la sequía y el fin de las lluvias, y entonces súbitamente la tierra lanzó vapores, el cielo se cerró, los ríos se secaron y las fuentes se extinguieron. El odio de Ahab se encendió y Dios ordenó a Elías que se retirara al desierto donde los cuervos le traían alimento. El cielo se tapó y se volvió pesado como el plomo y la tierra árida, el agua de los ríos y de los arroyos se evaporó. Y el profeta sintió en carne propia el terrible castigo infligido a Israel por su apostasía. Elías se dirigió a Sarepta, una ciudad situada entre Tiro y Sidón, donde fue acogido por una viuda pobre que no tenía más que un puñado de harina para hacer pan, y generosa dio al profeta lo que le quedaba de harina para mantenerlo con vida, y no tenía más. Y fue recompensada por Dios con creces, ya que por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite quedó vacía. Pero la pobreza se unió a la pobreza se le unió la tragedia, pues el único hijo de la viuda murió y ella se quejó al hombre de Dios que había venido a traerle tal desdicha. Entonces Elías respondió, entrégueme a tu hijo. Lo tomó en su regazo, lo subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Y luego clamó al Señor diciendo, Señor Dios mío, ¿vas a hacer mal a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el niño. El Señor escuchó el grito de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño volvió a la vida. El hijo de la viuda de Sarepta volvió a la vida, convirtiéndose en el primer caso conocido de resurrección de la historia. Mientras tanto, la sequía se hacía insoportable y pasaron 3 implacables años sin que cayera una gota de agua, y entonces Dios mandó a Elías en busca de Ahab a fin de que cesara esta terrible sequía. El rey interpeló al profeta, ¿eres tú la ruina de Israel? Él respondió, no soy yo quien ha arruinado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por abandonar los mandatos del Señor y seguir a los baalitas. Pero ahora manda que todo Israel se reúna en torno a mí en el Monte Carmelo, especialmente a los 450 que comen a la mesa de Jezabel. Ahab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el Monte Carmelo. Frente a los profetas de Baal, Elías interpeló al pueblo, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre 2 muletas, inclinándoos unas veces ante el Señor y otras ante Baal? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. El pueblo no respondió y Elías continuó. Quede yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los de Baal. Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo por mi parte prepararé otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Los 2 clamaremos a nuestro Dios
y el que responda será el Dios verdadero. Los profetas de Baal hacían rituales pidiendo ayuda a Baal, pero no había respuesta, y Elías se burlaba de ellos. Entonces Elías clamó al Señor y dijo: Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que has convertido sus corazones. Y en ese momento cayó el fuego del Señor, que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas, porque había echado agua también para que fuera más difícil y más milagroso. Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra, exclamando y dándose cuenta que el Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías fue al encuentro del rey Ahab y le profetizó el fin de la terrible sequía. Sube, come y bebe, porque va a llover mucho. Acompañado de un criado, Elías subió a la cima del Carmelo, se prosternó con la cabeza entre las rodillas y se puso a rezar pidiendo la lluvia, hasta que su criado dijo que una pequeña nube se asomaba por un lado del mar y en la orla del horizonte, y no tardó en caer una gran tormenta que puso fin a la sequía de 3 años. Mientras tanto, Jezabel se enteró de la muerte de sus falsos profetas y juró matar a Elías. La amenaza de Jezabel al profeta Elías fue terrible. Con una palabra de su boca había cerrado el cielo. Un hombre tan valiente, enfrentado al poderoso rey Ahab, resucitando a un muerto y matando a los profetas de Baal, tembló ante la ira de la pérfida Jezabel. Este miedo, según Cornelio a Lápide, no se debía tanto al temor de una muerte inminente, sino al peligro de que la verdadera fe se extinguiera en Israel y un falso culto a Baal saliera victorioso. Entonces Elías huyó de nuevo al desierto, donde un ángel le trajo pan y agua, y Dios le ordenó que se dirigiera al monte Horeb. Anduvo 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, donde oyó la voz de Dios, que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él contestó: ardo en celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribando tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Dios no habló a Elías en un terremoto, sino en el susurro de una brisa suave, y le encomendó una triple misión: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo profeta, sucesor tuyo. Elías dijo que cuando encontrara a Eliseo arando en el campo, debía lanzarle, y así hizo, su manto sobre él. Y a partir de ese momento Eliseo se transformó totalmente. De rico labrador se convirtió en profeta y sucesor de Elías. Elías hizo otros muchísimos prodigios, este gran profeta, y sintió que se acercaba el momento en que debía abandonar este mundo. Para cualquier persona esto supondría la muerte. Sin embargo, la providencia divina tenía otros planes para Elías, el profeta de las grandes excepciones, y en un carro de fuego fue llevado por ángeles al cielo en presencia de Eliseo, su discípulo y sucesor, que heredó gran parte del espíritu de este gran profeta, que está arrebatado al cielo y que no ha conocido la muerte, y que está profetizado que volverá en el fin del mundo. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, os agradeceríamos le deis a me gusta, lo compartáis con vuestros familiares y amigos, os suscribáis al canal para que podamos seguir creciendo y evangelizando, nos pongáis vuestros comentarios, que nos interesan muchísimo, y con todo esto nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa, si Dios quiere. Adiós, amigos.